SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Carlos Cué. ¿Cómo estás, Cué? Hola, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Fernando Berlín, muy buenas noches. Un aplauso para ellos. Irán acaba de anunciar el cierre oficial del estrecho de Hormuz, que sabéis que es el paso estratégico en el Golfo Pérsico, porque por ahí se mueve el 20% del petróleo mundial. Es un punto clave porque es la vía por la que sale el petróleo de Arabia Saudí, de Kuwait, de Qatar, de Emiratos Árabes, y es la única vía por la que sale el gas natural de Qatar. 150 buques metaneros cruzaban cada día por ahí. De momento, eso se frena en seco, de momento. La Guardia Revolucionaria iraní acaba de dar el paso por cerrado y amenaza con incendiar cualquier barco que lo cruce. La guerra en la que ha desembocado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán sigue expandiéndose en su tercer día, no solo sobre el terreno, sino también en todas sus consecuencias económicas, geopolíticas, porque además Israel en paralelo está bombardeando puntos en el Líbano. Llevan más de 600 muertos, la mayoría en Irán. Victoria García, vamos con la última hora. Vicky, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Es el movimiento de Irán que esperaban y temían por igual. Cierre del estrecho de Hormuz en el tramo más angosto que controla el régimen de Teherán. Cualquier carguero que intente pasarlo hundirán. Un petrolero que a primera hora de la noche trataba de cruzar fue amenazado por varios drones cargados con misiles de corto alcance y tuvo que volver. Daniel Boz es geoestratega canadiense, explicaba los daños que esto puede producir de inmediato. Islamic Republic of Iran pumps more than 3 million barrels a day or 3% of global output. Porque dice que el cierre de Hormuz es malo para el mercado del crudo global, porque por ahí pasa la mayor parte de la producción del Golfo, del petróleo, del gas, pero también es dañino para los propios iraníes. Por allí pasan cada día un promedio, como decías, de 150 buques, de los que un 37% son petroleros, 17 portacontenedores y 13 lo hacen con grano. Es un conflicto que ya se ha extendido a otros países de la región, donde hay bases militares americanas, y ahora también al Líbano, donde Israel ha atacado posiciones de Hezbollah después de que esta guerrilla, que ya sabes que está financiada por Irán y con sede en Líbano, les lanzara varios explosivos. Es el ministro de Defensa de Israel. En esta ocasión los vamos a borrar del mapa. Ya lo hicieron el pasado año. En la ofensiva de las últimas horas han muerto más de medio centenar de personas en Líbano, y en Irán, como decías, superan ya los 600 muertos. Y esto con el presidente de Estados Unidos advirtiendo al mundo de que la guerra contra Irán puede ir para largo, y de hecho el Pentágono ha enviado más tropas y más aviones de combate a Oriente Próximo. Según Donald Trump, ellos tienen planes para una ofensiva de alrededor de un mes, pero lo que él ha llamado su gran ola contra Irán no descarta que vaya más allá de ese plazo. Lo ha dicho en la CNN Trump, esto de su gran ola de ataques, y dice que aún está por llegar. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Sí, un presidente Donald Trump dispuesto a todo, que asegura desafiante que lo peor aún no ha llegado y que está dispuesto a prolongar su ofensiva el tiempo que sea necesario. Desde el principio proyectamos de 4 a 5 semanas, pero tenemos capacidad de ir mucho más allá de eso. Hoy ha dicho alguien, el presidente quiere hacerlo muy rápido, después de eso se aburrirá. Yo no me aburro, no hay nada aburrido en esto. Hoy además ha vuelto a justificar el ataque, asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. Subrayando que ignoraron sus advertencias y asegurando que, aparte de desarrollar armas nucleares, Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos, una amenaza colosal para el mundo, dice, y en concreto... The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching... Insisten que el régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y también las bases estadounidenses. También se le ha preguntado en otro medio sobre la posibilidad de desplegar tropas en el terreno. El presidente no lo ha descartado, aunque asegura que no es su principal objetivo. De momento ya han fallecido 4 soldados estadounidenses en la región, en Oriente Próximo, y el gobierno asegura que probablemente no serán los únicos.
Sara, gracias. Buenas noches. A vosotros. Una guerra que ha tocado ya a Europa tras denunciar Chipre un ataque iraní contra una base británica en su país, después de que el gobierno británico haya autorizado a Estados Unidos a usar sus bases para atacar, para almacenar misiles iraníes. Almacenar misiles iraníes no, para atacar almacenes de misiles iraníes. Todo esto es una reacción en cadena. Grecia ha enviado ayuda militar a Chipre en previsión de que se repita algo parecido. El primer ministro británico Starmer ha corrido a decir que esa base chipriota no ha participado en nada relacionado con la ofensiva iraní. Y sobre las otras que sí le han permitido utilizar el ejército estadounidense, dice Starmer que es un movimiento defensivo, pero que ellos no se van a unir activamente a la ofensiva. Porque dice que todos tienen presentes, según Starmer, los errores que se cometieron en la invasión de Irak. Y quien no ha dado permiso a Estados Unidos para usar sus bases en esta ofensiva es España. El gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado que el ejército estadounidense utilice las bases de Rota y de Morón para abastecer a los aviones involucrados en la operación contra Irán. Así que Estados Unidos lo que ha hecho ha sido llevarse sus aviones cisterna de esas bases, Rota Morón, a otras bases europeas donde sí, o desde donde sí pueda utilizarlos en esta operación contra Irán. Lo ha confirmado la ministra de Defensa española, Margarita Robles. Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas. Y esto ha sentado fatal a tres bandas: a Israel, que está criticando a España, a políticos republicanos en Estados Unidos que están criticando al gobierno español, y tampoco le gusta al PP, que también está criticando al gobierno español. Joan Jimeno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La embajada iraní en España ha dicho en redes sociales que reconoce esta decisión del gobierno, y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez, del que dice primero recibió el agradecimiento de Hamás y ahora el de Irán, y se pregunta si eso es estar en el lado correcto de la historia. También hay republicanos en Estados Unidos arremetiendo contra el gobierno español por esto. Uno de sus senadores más conocidos, Lindsey Graham, ha dicho que en momentos como este se descubre la naturaleza de los aliados, que el gobierno español ha perdido el rumbo y que se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil. Dice que ojalá el gobierno de España sea una aberración y no la norma. Desde el Partido Popular Español, la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, ha calificado la decisión del gobierno de bochorno. Carlos Cue, tu análisis. Bueno, de esto último, las críticas de Trump ayudan mucho a Sánchez. Desde luego, con la opinión pública que hay en España sobre Trump, creo que a Sánchez le viene muy bien que le critique Trump o que le critique el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Creo que son cosas positivas para Sánchez porque él las gestiona bien, porque creo que hay una mayoría de españoles que están con él en eso. Lo que nos tiene, creo, a todos desconcertados es que este es el mismo Donald Trump que hace un mes exigía que le dieran el Nobel de la Paz. Este es el mismo Donald Trump que engañó otra vez a los ciudadanos de Estados Unidos diciéndoles que él iba a acabar con todas las guerras y con él no iba a haber guerras en el exterior de Estados Unidos y muertos en el exterior de Estados Unidos. Es el mismo que está estos días saliendo en redes sociales que cuando estaba en la oposición dijo Obama va a acabar invadiendo Irán para ganar las elecciones. Es este mismo señor, y la duda que creo que tiene todo el mundo en España y en todas partes es si Donald Trump realmente sabe lo que está haciendo. Esta es la gran duda que hay en todas las cancillerías europeas, por mucho que hay división de opiniones y algunos reaccionan de otra manera a otro, todo el mundo está desconcertado porque nadie sabe si realmente Trump sabe qué camino va a recorrer a partir de ahora. Lo que sí se sabe, y hoy hablando con miembros del gobierno español y en fin, siguiendo un poco lo que está pasando en todos los debates en Europa, es muy evidente que los europeos se van dando cuenta y se van a dar cuenta en los próximos días de las enormes consecuencias que una decisión como esta tiene sobre todos nosotros. Porque esto ya lo hemos vivido con Ucrania, ya lo hemos vivido cuando Putin tomó la decisión de invadir otro país y como consecuencia de esa barbaridad que llevamos penando 4 años, como consecuencia de esa barbaridad, la inflación española se puso en el 8%, un montón de gente lo pasó fatal, un montón de gente sufrió un montón y el gobierno tuvo que poner muchísimo dinero para intentar paliarlo y no consiguió todo. Evidentemente, gente que sufrió muchísimo por esa inflación va a volver a pasar. Es evidente que las consecuencias inmediatas de esta locura de Trump son sobre todos los europeos, sobre todo sobre los europeos. Por eso es tan desconcertante que no haya
más europeos que lo vean más claro. Yo creo que hay muchos, aunque no lo digan tan claramente. Creo que en los próximos días va a haber cada vez más europeos diciendo ¿a dónde vamos? Hace un segundo, Valentina y Fernando, voy a vosotros ahora mismo, pero dejadme que salude antes a Víctor Amado. Señor Amado, buenas noches. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Es profesor de la Universidad del País Vasco, especializado en relaciones internacionales, geopolítica y Oriente Medio. Yo me gustaría preguntarle por su análisis de lo que busca Trump realmente, que no siempre coincide con lo que Trump dice que busca. Bueno, yo, en fin, como ha dicho mi predecesor, meterse en la mente de Trump es cosa bastante complicada. Pero yo sí que creo que hay 3 elementos que seguramente su staff de seguridad ha valorado de manera intensa. Una sería, evidentemente, el tema de la negociación sobre el enriquecimiento de uranio, que estábamos en la ronda Ginebra y tocaba ahora ya la ronda técnica en Viena. También la cuestión de los misiles balísticos, que será la segunda preocupación por la capacidad de alcance que puedan tener y porque en teoría pueden ser el recipiente donde puede ir una carga nuclear. Y la tercera, que quizás sale menos, es, porque evidentemente a la administración Trump tampoco le interesa mucho, es negociar con Irán qué está haciendo con ese petróleo, con esos buques de bandera fantasma y a dónde va. Y esto claramente, además de muchas cosas, desde mi punto de vista es un aviso y es un ataque de alguna manera a China, que es uno de los principales beneficiados de esa exportación vía fletes indirectos, que de eso se ha convertido en experto Irán, para China. Y también, evidentemente, es un aviso a Rusia, y el primero en ese sentido, que le ha dicho a Trump que está bien lo que ha hecho, ha sido Volodymyr Zelensky. Evidentemente, quien le está mandando drones a Ucrania, a Rusia, es Irán. Entonces, claro, ahí se entrelaza todo. Yo creo que son esos 3 elementos básicos. En el caso de Siria, vimos cómo fue caer Bashar al-Assad y cayó el régimen. Aquí se han cargado al ayatolá Jamenei. ¿Podemos ver algo parecido o el régimen iraní es más rocoso, más estable? Sin lugar a dudas. Es decir, Siria era un país ya con pies de barro desde las primaveras árabes, 2011, con la llegada de Bashar al-Assad. Y entonces aquello fue un golpe de otra potencia fundamental en Oriente Medio que va ganando protagonismo, que es la Turquía de Erdogan. Es decir, sin la Turquía de Erdogan no se entiende la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Y salvando también sus cuentas Rusia, que ha mantenido su poder. El Estado era muy débil, no existía prácticamente desde las primeras árabes, más luego la guerra contra el Daesh, más la cuestión del Kurdistán. Es decir, Siria era un elemento complicado. Irán, sin lugar a dudas, es un Estado mucho más formado, mucho más potente, con una gran estructura. Sí que es cierto que muy dañado en los últimos no 10 años, sino 15 y 20 años. Por lo tanto, eso es difícilmente aguantable. Pero aquí hay 2 elementos muy claros en Irán, que esto quizás es lo que tendríamos que tener en cuenta. Una cosa es la Guardia Revolucionaria, que serían los más leales y posiblemente los más incondicionales, es decir, el core de ese régimen, y otra cosa es el ejército regular, que ahí es donde las cosas no están tan bien, porque en junio del 25 uno de los bombardeos de Israel lo que consiguió es prácticamente acabar contra la élite de la Guardia Revolucionaria, que se dedica no a cuestiones militares, sino a las cuestiones de los negocios vinculados a la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es un gran elemento que abarca muchas cosas, y entre ellas la economía, y la economía del suministro. Y eso, en uno de los ataques de la Guerra de los 8 días, Israel consiguió abatir a esa gente que mandaba en esos aspectos. Y eso fue un golpe que posiblemente en el ciclo de protestas iniciado en noviembre del 25, que llega hasta hoy en día, con 7.000 muertos oficiales reconocidos, pues ha tenido mucho que ver en esa carestía y en ese elemento de levantamiento de nuevo de la sociedad iraní. Cuando Trump dice a los iraníes, levántense contra el régimen, tomen el poder, cuando habla claramente de un cambio de régimen y está dispuesto a impulsarlo, usted que conoce bien Irán, que ha estado allí muchas veces, que conoce ese pueblo, ¿cree que esto puede pasar? A los iraníes, a esa parte de los iraníes, porque ahí luego hay que ver, a esa parte de los iraníes ya les da poco miedo. Es decir, que a un iraní o a una mujer, sobre todo Irán, yo ahí tengo bastantes amigos y bueno, en los viajes distintos, sobre todo las mujeres más jóvenes, que el miedo a que sean represaliadas no es algo nuevo, ya viene de lejos. Por lo tanto, yo lo que entre mis amigos, que esta es una cata que hice muy poco científica en ese sentido, lo que menos les preocupaba estos primeros días era quién había asesinado o matado o ejecutado o eliminado a Ali Jamenei y a su gente, sino que se libraban en teoría de él. Veremos a ver si se libran del régimen, que esa es la otra. Y se estipula que alrededor de un 30-35% de la población
en este momento sería un acérrimo defensor del régimen, de la población. Eso es mucho, y además teniendo el poder de la represión, que eso el Bashir y el Sepat y todas estas agencias pues son expertas en reprimir. ¿Puede buscar Trump en Irán una solución a la venezolana? Quiero decir, buscar a alguien dentro del régimen que empiece a responder a los intereses de Estados Unidos. Ya le gustaría, pero me temo que va a ser muy difícil dentro del entramado de la Guardia Revolucionaria, que en definitiva es la esencia del régimen. Porque quien saliera, Larijani o cualquiera que fuera, o el que se está hablando incluso el nieto de Khomeini para posible líder de la revolución, tendrían que asumir un diktat, es decir, lo que poco se le hizo también a Hamas, es decir, esto y esto, lentejas, las tomas, o si no, las dejas, en este caso es que te sigo bombardeando. Eso dentro de la Guardia Revolucionaria es difícil. Una Delcy Rodríguez, yo en ese ámbito, que es el que controla los elementos económicos y militares ideologizados, lo veo difícil. Nada es imposible, porque también es cierto que si esas élites ven muy mermadas sus capacidades económicas, porque viven muy bien, que ese es otro de los elementos que internamente la sociedad iraní está viendo, que hay algunos que viven muy bien en la penuria y otros que viven muy mal. Entonces, claro, ahí se intentará buscar. Lo que pasa que el aliado que es Netanyahu, en este caso el gobierno de Netanyahu, lo que quiere es terminar con el régimen de los ayatolás, porque entiende que es una amenaza existencial para el Estado de Israel. Claro, es que los objetivos de Trump y los objetivos de Netanyahu no tienen por qué ser los mismos. No necesariamente. Es decir, evidentemente yo entiendo que acabar con el régimen sería una guerra más a largo plazo, evidentemente ya veríamos banderas de barras y estrellas con muertos. Hay unas midterm, unas elecciones de medio mandato en Estados Unidos a final de este año. Y ahí lo podría valorar. Pero claro, Trump es un personaje que también, en fin, que no lo podemos saber. Pero Netanyahu está claro que lo que quiere, y eso es hace tiempo que lo lleva, muchos años que lo voy diciendo, es la caída del régimen. Yo sí que pienso que el régimen de los ayatolás es una amenaza muy real para Israel. Yo que cosas allá, vivo allá, es decir, y eso la sociedad israelí lo entiende también. Lo que pasa que también es cierto que Netanyahu, que tiene elecciones en octubre, si no las adelanta, pues está jugando con eso también. Pero bueno, ahí sí que es cierto que la ventaja que tiene Benjamin Netanyahu es que tiene más apoyo de la sociedad que por ejemplo, para la cuestión de Gaza y Hamas. ¿Usted descarta una guerra total, terrestre, en suelo iraní? Uy, qué pregunta. Además, aquí que no nos oye nadie de hacer una contestación. A día de hoy no lo veo muy factible, pero cuando uno entra en una guerra sabe cómo entra, no sabe cómo sale. Lo que pasa que sí que es cierto, y ahí el Starmer, el primer ministro laborista británico, no creo que le haya llamado a su colega Tony Blair para que le dé consejos sobre lo que hizo en Irak, porque aquello acabó de una manera, con un gobierno sectario, con gente de ese régimen que se fue directamente al Daesh, que eso fue una de las consecuencias que tuvo esa mala actuación. Entonces ya rápidamente Reino Unido ha dicho que un apoyo sí, pero hasta ahí va a llegar. Y lo que sí tenemos que hacer la Unión Europea es posiblemente, pues ya creo que Ursula von der Leyen ha llamado ya al conglomerado que se encarga del suministro de gas, pues para, digamos, afrontar posibles carestías y posibles problemas derivados de lo que se ha dicho antes del cierre parcial del estrecho de Hormuz o de Bab el-Mandeb, claro, que es la otra vía que sube por el Mar Rojo al canal de Suez y por donde entra todo el gas licuado que viene del Golfo Pérsico, donde está Qatar, que lo ha cerrado, que Qatar comparte con Irán, que es el único país del Golfo que se lleva bien con Irán, uno de los estancos o de los recipientes y de las reservas más importantes de gas del mundo. Yeah. Ahí hay mucho negocio y hay muchos intereses, por supuesto. No se vaya, profesor, porque quiero escuchar el análisis de Valentina y de Fernando. Valentina. Sí, pues efectivamente, yo creo que bueno, lo que estaba diciendo el profesor es muy, muy elocuente para entender qué es lo que ha pasado aquí, que efectivamente el mundo ha cambiado, está cambiando y Trump lo ha hecho de una manera tremendamente visible, ¿no? Porque ese mundo basado en reglas que de alguna manera no se cumplían o que de una forma así como estandarizada teníamos asumido, que nos daba una cierta seguridad, pero que se saltaban, pues están saltando por los aires y una operación como esta, después de la operación que ha habido en Venezuela, lo pone muy, muy en evidencia. Es verdad que la sensación que da es que Trump no tiene prisa, lo ha dicho hoy, no ha negado que dice que no tiene miedo a las elecciones.
y que podría plantearse tener botas en el terreno, que yo creo que lo difícil de esto no es la operación en sí, sino el futuro de las operaciones. Esto lo hemos visto en todo Oriente Medio. Y en eso es verdad que me parece interesante lo que ha dicho von der Leyen y la reacción de los países europeos, no solamente por el misil que ayer cayó amenazó con caer en Chipre, que eso ya haría o que provocaría, ¿no?, por parte de la Unión Europea pues la activación o no de lo que sería el artículo 5 de la Unión Europea, que ya se ha descartado que se vaya a hacer, pero esto ha hecho que Francia, Alemania y el Reino Unido respalden la operación de Trump y que von der Leyen haya dicho que tenemos que estar preparados para los acontecimientos. Y en ese sentido sí que creo que el Gobierno de España está asumiendo un riesgo que perfectamente se puede asumir, pero que sí que creo que es importante que también lo explique a los españoles, ¿no? Porque el hecho de desmarcarse o que el presidente Sánchez y en boca de la ministra de Defensa pues que haya dicho que no vamos a apoyar y que desde luego los buques no van a poder utilizar las bases de Rota y Morón puede tener unas consecuencias importantes para España y que creo que los españoles tienen derecho a conocer. Berlín. Bueno, se le ha olvidado al ministro de Asuntos Exteriores israelí cuando hablaba de la complacencia con la diplomacia iraní, decir que esta misma mañana el Gobierno de España ha llamado a los diplomáticos israelíes precisamente para exigir y como protesta, con forma de protesta oficial, por la extensión, por haber desbordado las fronteras del conflicto, especialmente con el ataque a algunos aliados. A los iraníes. Especialmente con el ataque a Chipre. Por lo tanto, no parece muy justificado que desde Israel se vea una cierta complacencia por la posición exclusiva sobre el uso de las bases. Que respecto al uso de las bases, además, tenemos un marco limitado legalmente. No hay que olvidar que esta es una operación unilateral por parte de la administración de Donald Trump. Y hay unos márgenes legales internacionales que además condicionan las actividades en las bases militares, aunque sean de cooperación con Estados Unidos. Y por lo tanto, no solo el Gobierno de España tiene la legitimidad, tiene el deber de mantener ese blindaje, ¿no? Pero en todo caso, decía Susan Sarandon, con bastante incomodidad para la derecha de este país, no es tan difícil saber cuál es el lado adecuado de la historia. Porque uno puede ser significativamente crítico con el sanguinario régimen de los ayatolás, pero considerar que un mundo en declive no lo puedes resolver inundando el cielo de bombas. Y yo, honestamente, creo que la posición del Gobierno de España tampoco diría que es una posición extraordinariamente valiente. No hay una confrontación, no ha cerrado el estrecho de Gibraltar, no ha planteado un pulso a ningún país del mundo, pero ha mantenido un mínimo de dignidad y un mínimo de coherencia. Creo que es lo mínimo que se le debe exigir a un gobierno que además se dice progresista. Carlos. Sí, es que es una cosa muy sorprendente. Lo que hace Sánchez parece revolucionario por el entorno que tiene. Pero muchas de las cosas que hace Sánchez las podría haber hecho un Aznar de hace 20 años. Las podría haber hecho, por supuesto, un Felipe González. Hoy estábamos viendo en El País los antecedentes de cuando se rechazaron, si hay antecedentes de haber rechazado las que se usen las bases españolas para este tipo de operaciones. Y claro que hay antecedentes. Y hay un antecedente con Felipe González por el ataque a Trípoli. O sea, no es que Sánchez se ha vuelto loco y de repente es el primer presidente de la historia de España que rechaza que se usen las bases de Estados Unidos, las bases españolas de Estados Unidos, porque no tiene un soporte legal de ningún tipo. Porque hablamos antes de Irak y es muy interesante ver el ejemplo de Irak. Es que Irak, siendo una guerra sin soporte legal, se hizo un intento. La segunda. Se hizo un intento. La segunda, sí. La segunda guerra de Irak. Digo, se hizo un intento. Estuvo el gobierno de Bush 4 meses haciendo un paripé enorme, que todos lo sabemos, de las armas de destrucción masiva, aquellas reuniones en las que nos acordamos todos en el Consejo de Seguridad, con el botecito, el Antrax, en fin, era todo mentira, lo sabemos. Aznar dijo que había armas de destrucción masiva y era mentira. Sabíamos que era mentira. Pero había un intento de contarle al mundo, oiga, yo quiero ir a Irak,
quiero apoyo de una serie, hago reuniones del Consejo de Seguridad, busco apoyo y luego ahí Francia y Alemania no se tragaron el cuento y nunca apoyaron, España se tragó el cuento y fue detrás. Pero por lo menos hubo un intento. Es que este señor ni siquiera ha hecho, es que el presidente Trump ni siquiera le ha dedicado 2 horas de su vida, no ya a hablar con los aliados, a intentar convencer al Congreso de Estados Unidos, a intentar generar un mínimo quórum político internacional, a generar efectivamente un debate muy serio sobre si lo de Irán es absolutamente insostenible, a llamar al Reino Unido, a llamar a Francia, a llamar a Alemania, a llamar a España, a intentar convencerle y que Sánchez le diga que no, eso es legítimo, pero algo, un mínimo. Es que de verdad, el abuso es de tal calibre que aceptar este abuso, yo no creo que Sánchez esté teniendo una posición absolutamente revolucionaria, creo que está teniendo la posición que hubieran tenido muchos primeros ministros hace 10 años. Profesor. Bueno, yo ahí sí que pienso que, bueno, leía el statement que hacía, por ejemplo, el otro día, ayer o antes de ayer, Feijóo, por ejemplo, que es un statement muy similar, por cierto, al que hizo Mark Carney, el que ha hecho el primer ministro de Canadá. Y un poco en la línea de lo que ha hecho Alex Stubb, el presidente de Finlandia, un personaje, ambos personajes que están ahora muy de moda por intervenciones muy importantes. Es decir, el tono general de los países occidentales y de la Unión Europea está siendo el de llamar a la contención y decir que los iraníes han librado con la muerte del ayatollah Khamenei de un tirano, pero nadie está condenando directamente la actuación de Estados Unidos. El único que se ha salido de ese guión sin condenarlo, sino lo que dice el Gobierno de España, lo que ha hecho el Gobierno de España es decir que un país ha vulnerado el derecho internacional, que eso es bastante, es España. El Gobierno de España lleva con posiciones de desmarque seguidas. Siendo estas posiciones absolutamente legítimas, yo diría coherentes y muy razonables en algunos casos, el problema que tiene la diplomacia, y está aquí un poco con lo que son las relaciones internacionales, cuando bajas on the ground, es decir, explicar en clase una cosa está muy bien y quedas muy bien, pero yo que tengo también experiencia por ser observador internacional en negociación diplomática, pues te das cuenta que luego hay que llevar eso. Entonces, lo que está pasando, el temor que yo tengo respecto a la diplomacia española es que esta serie de decisiones desmarques te marques siempre como el Pepito Grillo y tus socios comunitarios, sin que te lo echen en cara, se alejen de ti. Es decir, eso hay que calcularlo en diplomacia, porque la diplomacia no es ser una ONG. Eso me acuerdo que me lo dijo un ministro de Exteriores en Serrano Galbache cuando estaba ahí. Es decir, no somos una ONG, somos una administración que defiende los intereses de un país que se llama España. Y es cierto que esa defensa de los intereses pues tiene que coincidir a ser posible con la relación con el derecho, con la normatividad. Y entonces esa es un poco la disputa. Pero la normatividad, y termino con esto, perdón, eso ya es para nosotros. O sea, la normatividad liberal es historia ya. Eso se ha terminado. Totalmente. La coyuntura que tenemos, y eso es lo difícil para la Unión Europea, cómo navegar en esta nueva coyuntura, porque son los hechos los que nos obligan. O sea, tenemos que llevarle flores al orden liberal. A flores en el sentido de luto, sí, claramente. Al normativo liberal, eso ya lo dijo también Mark Carney, eso claramente, eso es evidente. Berlín. Pero, profesor, para el Gobierno de España, más allá de la diplomacia europea, el peso que tiene la relación histórica de nuestro país con el mundo árabe, la relación por su posición geopolítica y de frontera con Marruecos, y por ser uno de los países al sur de esta Unión Europea, necesariamente nos condiciona también en la mirada y en la aportación que podemos hacer y en la posición de bloqueo que debemos tener. Y tenemos que jugar en unos equilibrios, pero en todo caso yo escuchaba, digo, es desolador, es indigerible, y la sociedad, yo soy incapaz de digerir. Vemos muchos intereses, pero volvemos otra vez a las guerras preventivas. Parece que nos amenazan con unas armas nucleares que se supone habían destruido en el mes de junio, pero parece que no habían destruido, por lo tanto aquella operación no debió ser tan sofisticada como se nos dijo. Y de nuevo otra vez, pero ahora están al margen. Y decía Eduardo Galeano, las riquezas naturales serán la maldición de la gente. El segundo país en reservas gasísticas del mundo, el tercer país en reservas petrolíferas del mundo. Problemas étnicos, existenciales, Israel, son excusas. Hay un reposicionamiento de bloques en el mundo y los
núcleos de control energético se están repartiendo en un tablero de ajedrez. Valentina. Claro, lo que pasa es que en ese tablero de ajedrez yo creo que lo que sí es importante es, no por el hecho de no mirarlo deja de existir, y no por el hecho de no afrontarlo deja de existir. Entonces, la realidad internacional nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero es la que es. Y el poder en Estados Unidos hoy lo detenta quien lo detenta. Podemos, efectivamente, simplemente dedicarnos de alguna forma a moralizar sobre esto, es decir, a decir si estamos a favor o en contra, intentando ser observadores pero no tomando partido. Sin embargo, tenemos un país precisamente por esa posición estratégica en la que somos el último país, el país frontera de Europa con África, con el continente africano y con todo el Magreb, que puede estar amenazado en un momento determinado. Y el hecho de no estar respondiendo a los aliados en un momento como este puede tener consecuencias para eso. Y yo por eso creo que una de las cosas que hace tiempo que no ocurre en España y que me parece que es importante tener es un debate maduro, serio y coherente sobre las posiciones que tiene el Gobierno de España, que tengo la sensación también de que no son unas posiciones de gobierno entre los dos socios del Gobierno, ¿no? Que el Partido Socialista tiene una posición y Sumar probablemente tiene otra. Pero que eso hay que afrontarlo y hay que abordarlo dentro del Congreso de los Diputados y hay que hacerlo de una manera nítida y evidente para poder estar pues respaldado, porque es una posición internacional que tiene consecuencias más allá del propio gobierno. Berlín. Me gusta porque desde el afecto y el cariño y la elegancia hablas de posiciones moralistas, de la necesidad de la coherencia. Para empezar, la opinión pública es un poder en sí mismo. Y del vamos a ejercer una guerra contra aquellos que imponen el burka en Afganistán a nuestros días, no ha pasado mucho tiempo. Y todas esas, normalmente cuando se habla de posiciones moralistas, que supongo que trata de ridiculizarlas un poco, no, claro que por supuesto que es una posición moralista, es que hay una gran mentira detrás de todo esto. Y señalarla y denunciarla nos hace pasar de la información también a la acción. ¿Pero cuál es la mentira? La mentira es que se ha entrado en Irán de una manera... Sí, probablemente... llevamos 2 meses oyendo hablar de las revueltas civiles nacidas en el seno de Irán, revueltas de protesta, de los derechos de las mujeres, del burka, volvemos otra vez a los antecedentes, pasamos a las armas de destrucción masiva, pasamos a las justificaciones y miramos para otro lado. Y como tenemos que ser pragmáticos y coherentes, porque tenemos unas relaciones internacionales, pero las administraciones pasan, Valentina, y de la administración Trump será sucedida por otra administración. Y de la misma manera que a Bush lo sucedió otra administración, puede que tengamos una relación que a lo mejor no es la mejor sobre el papel que deberíamos tener en este nuevo mundo que se está conformando. Pero Trump pasará. ¿Pero no estarías de acuerdo en que que haya un debate serio, maduro, de la ministra de Defensa o del presidente del Gobierno diciendo cuál es la posición internacional que debería de tener España yo creo que lo hay. En una situación como la que tenemos, en la que a ese futuro le estás fallando a debate unos serio aliados, y maduro, ¿no? en el Congreso acerca de este tema, estaría bien que el PP mande a alguien que no sea la vicesecretaria Carmen Fúnez, que hoy ha sido esta su gran aportación acerca del momento que vive el mundo. Feijóo está con las democracias liberales. Sánchez parece ser que está atrapado por sus socios. Y es que al final la izquierda en este país, desde luego, no pasa por el mejor momento. Está pasando por una mala racha, porque ya sin Maduro y sin los ayatolás se le está vaciando el grupo de WhatsApp. El mundo está mejor sin los ayatolás y nosotros sí sabemos del lado del que estamos. A Sánchez se le vacía el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a intentar hacer debates maduros un poco serios porque evidentemente ni Sánchez está con Irán, ni Sánchez está con Maduro. Tenemos que dedicarle minutos y minutos. Antes lo hacía Fernando. Esta mañana ha habido una reunión. Es que hay tantos datos que ridiculizan. Ni Sánchez está con Hamás. Es súper fácil. Si hay una guerra entre Israel y Hamás, si no estás con Israel, estás en Hamás. No es así. Y sabemos que no es así. Y en esta mesa todas las personas que somos medianamente inteligentes y leídas y formadas, y todos los espectadores que nos están aquí escuchando, saben perfectamente que el mundo no es así.
El mundo no es si no apoyas a pies juntillas lo que ha sido Trump, es que estás con el régimen de Irán, que ha matado a 29.000 personas, un régimen terrorífico de los más terribles del mundo. No es verdad, porque si fuera así, además, Trump estaría ahora mismo invadiendo Arabia Saudí, volviendo a Afganistán, invadiendo Rusia, invadiendo regímenes, todos los regímenes que desgraciadamente están aumentando, que oprimen a sus poblaciones, que son montones de dictaduras las que hay en el mundo. No va de esto. Sabemos que Trump no está en Irán por el bien de las mujeres iraníes, es evidente, cualquier persona que lo mire con un poco de distancia lo sabe. Por eso creo que la pregunta del profesor, que es una persona adulta, inteligente, madura, que habla de cosas sensatas, no de cosas absurdas, habla de los intereses de España y de los intereses de Europa. Y esta es la pregunta relevante. Y yo creo, Valentina, que ha habido muchas discusiones en el Congreso, que no nos gustarán, a mí también me gustarían mejores y me gustaría un formato más vivo, pero se ha hablado mucho en el Congreso de, pero no de dónde esto. Sí, claro que se ha hablado de Trump y de seguir a Trump, por ejemplo, con el reciente de Venezuela se ha hablado muchísimo en los debates en el Congreso, que son de 7 horas, que yo me los trago enteros, se habla mucho efectivamente de dónde queremos estar. ¿Y dónde quiere estar este gobierno? Y por eso digo los intereses de España y de Europa. Esta guerra es positiva para los intereses de España y de Europa. Si vamos a eso, no vamos al moralismo tal, vamos a hablar de política de adultos y de relaciones exteriores de adultos. Esta guerra, una guerra en una zona de interés máximo para Europa, incluso superior al que puede tener Estados Unidos por la cercanía, que no nos olvidemos que tuvimos una crisis humanitaria en Siria muy reciente que ha cambiado la historia de Europa. ¡Ojo! Que la llegada de los refugiados sirios ha cambiado la historia de la política alemana, ha cambiado la historia acabó con Merkel y ha acabado con una nueva derecha alemana completamente diferente a la anterior, y tiene mucho que ver con lo que pasó en Siria, o no tiene que ver con que aparecieron 1 millón de refugiados sirios en Alemania. Por concretar la pregunta, profesor, ¿esto nos interesa a los europeos? Para los intereses en mi humilde opinión, no hay ningún interés para la Unión Europea, para los europeos en esta guerra. Cuando hablamos en política exterior también solemos hablar de fiabilidad y quizás el mismo análisis que hacía para la posición del gobierno actual de España, que repito, es coherente, es lógica y por supuesto soberana, es decir, tiene que ser considerada, y es cierto que en algunos elementos ha marcado un cierto camino, también eso está claro. En este caso yo creo que a los intereses de Europa no le beneficia. Por eso yo creo que ahí si yo hubiera sido, si yo hubiera sido el presidente, como está tan claro que la mayor parte de la Unión Europea no está con eso, quizás hubiera sido la oportunidad de bajar un poco el perfil y que los otros lo cogieran. Pero puedes hacer lo contrario, que es lo que digo. Yo no sé si se le saldrá, pero Sánchez ya lo intentó con Palestina y se dijo también con Palestina, está muy solo, que se ponga con la mayoría. Y resulta que luego, poco a poco, a los meses después, muchos otros países, sobre todo Francia, acabó reconociendo. El reconocimiento del Estado palestino. Bueno, puedes hacer las dos cosas, o sumarte a la ola, pero por eso, yo me pongo en una posición y trato de tirar de vosotros. Yo, sabiendo cómo son las relaciones internacionales y la diplomacia, que tiene que ser conservadora, yo hubiera sido un poco, es mi opinión, más civilino y esperando a que la gente vaya a mis posiciones. Estamos viendo que Francia anuncia Macron que va a aumentar su arsenal nuclear, anuncia el canciller alemán Merz, ha dicho, bueno, no estamos para dar lecciones a nadie porque a nosotros con sanciones no nos ha ido bien. Yo le pregunto, esto, lo que está pasando con Irán, ¿cómo va a mutar el debate sobre la seguridad europea, que era un debate en el que ya estábamos inmersos en los últimos 2 años? ¿Esto lo va a multiplicar? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que estamos, normalmente yo en clase de Mundo Actual les explico que hemos entrado en un ciclo muy similar al de la paz armada de finales del 19 y principios del 20, que terminó en la Primera Guerra Mundial. No quiero hacer, la historia nunca se repite, jamás se repite, pero estamos en un ciclo de medio largo de carrera armamentística, de políticas securitarias. Y luego el tema por ejemplo, de lo que le va a costar a la Unión Europea esta cosa, mejor dicho, de Trump, esta invasión, va a ser, lo tenemos en la crisis del petróleo. Cuando hubo la guerra del Yom Kippur en el 73, esa fue una decisión de la OLP que acordaron bajar la producción de petróleo, el precio subió y ya fue la primera crisis del petróleo. No estamos en la misma situación, pero el estrecho de Hormuz ahí está. Y luego hay otra cosa con lo que se hablaba del tema de la posición española con el tema de los países árabes y demás. Aquí el mundo árabe y islámico, como bien sabemos todos, es muy complejo y además hay odios eternos. Es muy probable que quien esté dando un soporte logístico a las actuaciones de Estados Unidos sea el Reino de Marruecos, por la puerta trasera.
Porque Irán, si él ha hecho algo que ha sido uno de los que ha mecido la cuna en Oriente Medio de la maldad, lo que ha hecho es no ha hecho amigos precisamente en estados. Y Marruecos no es precisamente amigo de Irán, no por ser uno chií y el otro suní. Esas son cuestiones que se utilizan digamos, para justificar, sino porque la agenda iraní no ha ido más allá digamos, de los intereses de otros países, también musulmanes. Por lo tanto, el problema que tiene Irán, que va a intentar que la guerra cuanto más se expanda mejor, lo tiene muy complicado porque ni los países del Golfo, que nunca han sido muy amigos de Irán, ni incluso la Unión Europea con lo que está haciendo pues va a tener ningún apoyo. Y Rusia ya le ha dicho que está muy en desacuerdo con lo que ha hecho Estados Unidos, pero no le va más, y China ya ha dicho pues que tampoco le gusta, pero ahí se queda. Por lo tanto, la soledad iraní es enorme. Víctor Amado, profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Suey, agur. Agur. Aquí en España, en la política nacional, hoy Zapatero ha comparecido en la comisión del caso Koldo en el Senado. El PP lo llevó allí, lo ha llevado a comparecer, y ha reconocido el expresidente del gobierno que cobró durante 6 años de la empresa de Julio Martínez, que sabéis que es el empresario detenido el pasado mes de diciembre, acusado de blanquear dinero del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Bien, Zapatero ha explicado que efectivamente facturaba unos 70.000 euros al año por trabajos como consultor para la empresa de Julio Martínez, que es Análisis Relevante, pero dice que todo fue legal y que no hay ninguna irregularidad. Esto lo ha dicho negando haber dado ningún chivatazo a Julio Martínez antes de que fuera detenido por la policía. Ha insistido en que ellos son amigos, que suelen salir a correr, que unos días antes de la detención salieron a correr juntos, que por eso hay una foto, pero que no hubo ningún chivatazo por su parte, y que tampoco tuvo que ver nada, Zapatero dice, con el rescate de Plus Ultra. Sabéis que fue un rescate aprobado por el gobierno durante la pandemia. Zapatero se desmarca de ese rescate. Isabel Vega. Buenas noches. Ha sido una sesión a ratos bronca en la que Zapatero se ha dicho víctima de insidias por apoyar a Pedro Sánchez, como la calumnia, dice, del chivatazo al empresario Julio Martínez antes de su detención por blanqueo con el rescate de Plus Ultra. Tengo una relación con Julio Martínez desde hace años, casi después de salir de la Moncloa, y sobre todo vinculada a la actividad deportiva, y muchos años después de mi salida de la Moncloa, él toma la iniciativa de hacer con otras personas una consultora. Y trabajo para ella. Según ha dicho, le facturó por trabajos de consultoría, ya fuesen informes escritos o verbales. La empresa de sus hijas se encargaba del marketing porque así lo propuso él. 70.000 euros brutos que, por supuesto, contrafactura, que cotizaba al impuesto de la renta de las personas físicas, porque soy autónomo, no tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Supo en algún momento, porque lo comentaron, que la empresa de Martínez trabajaba con Plus Ultra, pero no tuvo ninguna relación con la aerolínea ni con su rescate. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, las mismas fechas. Se defendía así del envite del PP, enrocado en que la consultora encubría comisiones del rescate con informes de corta pega que no pasan el filtro de la inteligencia artificial. Ni usted ni nadie va a cuestionar mi trabajo. Un trabajo que es contrastado, porque he estado con otras consultoras, contrastado porque me reclaman para actos, intervenciones en todos los sitios, y mi opinión vale, y mi trabajo vale. Ha subrayado en todo caso que no influyó ni habló con Ábalos ni nadie del gobierno para el rescate de Plus Ultra, como tampoco cobró nunca de Venezuela. Su labor de mediación allí, según ha dicho, siempre fue pro bono. El señor Feijóo me dice y me acusa de negocios sucios con Maduro, que no he tenido ninguno. El expresidente salía de la comisión lamentando el tono inquisitorial que se ha encontrado, algo en lo que le iban dando la razón los socios de investidura, que veían una maniobra del PP en llamarle a comparecer en plena campaña en Castilla y León. Fernando. Bueno, yo he seguido con mucho interés la comparecencia de Zapatero en directo. No recuerdo desde hace muchísimos años a un Zapatero tan contundente y tan convencido de lo que estaba diciendo. Ha habido algunos momentos, además, donde ha hablado de cómo factura autónomo, cómo recomienda a la empresa que contraten a sus hijas. Ha sido un ejercicio, además, de desnudez al que no estaba obligado, porque honestamente no está obligado, ya no es funcionario público, ya no tiene que hacerlo. Hace 14 años que abandonó el gobierno. Y ha habido algunos momentos que han sido especialmente significativos. A mí me ha resultado muy creíble, muy creíble. Pero además creo que lo de Vox ha sido
un ejercicio, una caricatura absoluta en donde se confundían nombres, personajes. Bueno, ha sido un desborde de creatividad. Pero incluso el Partido Popular ha vuelto a demostrar que hay que estar un poquito más a la altura. Porque además Zapatero ha hecho gala del talante. No ha entrado una sola vez, a pesar de que estaba recibiendo algunas críticas muy severas, una sola vez. De hecho, ha salido en defensa de José María Aznar. Creo que ha dicho que pondría la mano en el fuego por él. Ha vuelto a salir en defensa del resto de expresidentes. Ha puesto en valor la posición de Mariano Rajoy durante toda la negociación de las primeras liberaciones con Venezuela. Ha explicado cuál es su labor de mediación para con los presos políticos venezolanos. Yo creo que ha salido muy reforzado de esta comparecencia. Valentina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo que también he seguido la comparecencia no me ha parecido así, pero tampoco nos sorprenderá, ¿no? A ver, a mí me parece que todo esto de llevar a los expresidentes a las comisiones de investigación, que es algo que ha reflejado hoy el presidente Zapatero de una manera bastante amarga, porque lo que ha pedido es que se le respete, que como está siendo, bueno, su cuadro ha sido el enmarque en el que él ha colocado esta comparecencia, ha sido decir que a él no se le está respetando, o sea, que de alguna manera hay una caza y captura con él por su apoyo al gobierno de Sánchez, ¿no? Pero creo que sería injusto no recordar que ha habido dos expresidentes anteriores que desde el año 2017, el primero, que fue Rajoy, y después en el año 21 volvió Rajoy y se le llamó también a José María Aznar en el año 18 a comparecer a comisiones parlamentarias. Es decir, que no es el primer presidente de gobierno, teniendo en cuenta que a mí me parece que no debería de ser así y que creo que el propio Sánchez lo hizo mal cuando rompió de alguna manera pues esa especie de espíritu institucional en donde los presidentes del gobierno, y es algo que hoy ha puesto justamente en valor Zapatero, deberían de respetarse entre ellos para ser capaces de que los demás también podamos respetar parte del legado que tienen. Dicho eso, sí que creo que no ha sido capaz de explicar bien en qué consiste su labor de asesoría o de consultoría, ¿no? Porque es verdad que es el único consultor de análisis relevante junto con sus hijas, son los dos únicos proveedores, por eso cobran 460.000 euros él más 200.000 la empresa de las hijas, y eso se refleja en los 15 informes, es decir, a razón de más o menos 30.000 euros por informe. Cuando se le pregunta de qué eran los informes, que esta es la empresa que aboga en realidad por el rescate de Plus Ultra, es incapaz de decirlo. Lo que cuenta es que tiene un montón de viajes al extranjero, que le invitan de muchísimos sitios, que trabaja un montón y que hace muy distintas cosas, y que no necesariamente cuando se le afea o se le dice que los informes no tienen un nivel como para 30.000 euros, pues lo que dice es que la mayor parte de los consultores, o muchos de ellos, no son capaces o sea, que no tienen que escribir los informes, sino que se les paga por asesorías que pueden ser verbales y de otro tipo, pero si es así, no debería de cobrarse por los informes. Es decir, creo que de alguna manera, en ese espíritu de intentar contarlo todo, lo que ha hecho es contar lo que quería contar, pero no lo ha contado todo, y entiendo. A mí me parece que efectivamente no ha aclarado el meollo de la cuestión, que es la relación que tiene con Plus Ultra, con Venezuela y con Delsi, del que se ha reconocido amigo íntimo. Carlos. Pues yo creo que sí, efectivamente ha sido muy interesante la comisión. Yo siempre soy un defensor, como sabes, de las comisiones de investigación. Es muy fuerte llamar a un expresidente a una comisión de investigación, pero si el expresidente va con intención de explicar, resulta que es muy útil. Y el expresidente ha ido con intención de explicar un montón de cosas, que yo creo que este es el gran problema de esta oposición, que es la oposición ametralladora. Que hay un montón de cosas que va tirando, que son bulos de prensa que se van consolidando, y cuando te llega y siempre se dice, pero ¿y por qué no los desmiente? Pues porque no harían otra cosa, y porque no es fácil desmentir si no tienes un escenario adecuado. Como hoy tenía un escenario adecuado, él ha ido desmintiendo un montón de bulos, pero un montón de bulos que han crecido como del hecho, que seguramente habrá gente aquí que nos escuche que se sorprenda, pero si ustedes se meten en redes sociales, hay un montón de gente en este país que piensa que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, pero un montón de gente que piensa no solo que la tiene, sino que hay un señor llamado Pollo Carvajal, que probablemente alguno de aquí no conocerá, pero que en redes sociales tiene mucho éxito, que no solo existe esa mina y tal, sino que él ha declarado ante la Audiencia Nacional que Zapatero
Zapatero tiene esa mina. Y hoy ha sacado Zapatero una carta Zapatero ha sacado del Pollo Carvajal, en la que el Pollo Carvajal dice: yo de usted no dije nada. Es que además ha explicado con mucho detalle, por eso es muy interesante, porque ves la política por dentro. Oye, de verdad ha sido un día de ver la política por dentro y el papel de Zapatero por dentro. Dice, no, es que ¿por qué tengo este contacto con el Pollo Carvajal, que es un señor, en fin, de la estructura más oscura del mundo venezolano? ¿Y por qué no? Porque él liberó, o sea, Zapatero intervino, como ha intervenido en la liberación de otros muchos presos, de un preso que era amigo del Pollo Carvajal. Y el Pollo Carvajal le escribe a este preso para que le dé a Zapatero una carta que le dice: oye, yo nunca he dicho que tú tengas una mina de oro porque no tengo ni idea de eso. La lectura de la carta es muy evidente. Como eso ha desmentido, como que tenga que otra de las cosas que se han publicado y que circulan en internet, pero de una manera espectacular, que tiene un móvil prepago, que ese día no había cobertura, que el intercambio que hicieron estaba lleno de bolsas de documentos. Todo eso lo ha ido desmontando con bastante detalle, porque además ha explicado, mire, ha dado detalles, mire, fíjese si hay cobertura en ese lugar, que me llamó mi hermano, que ha sido abuelo, y muy emocionado porque me llamó antes de ayer en el mismo sitio de cobertura, con mucho detalle y mucha calma, como Zapatero. Ahora, dicho todo eso, es verdad que si la oposición se centrara en el punto central, que es cuáles son esos trabajos de asesoría, por qué le pagaron 30.000 euros por cada informe y hasta qué punto tiene sentido que un expresidente del gobierno esté asesorando a un empresario que no es un empresario de una gran empresa como conocemos la mayoría de los expresidentes del mundo, que sabemos que van como va Zapatero también, que van a grandes think tanks, a grandes universidades, a grandes centros de reflexión, y esto es un empresario amigo con el que hace algunos trabajos de asesoría que no están del todo claros. Pero como en España nos vamos a la ametralladora del bulo, Zapatero, yo estoy de acuerdo con Fernando, creo que ha salido hoy muy bien de esa comisión porque se le meten en los líos de los bulos. Es que se publican tal cantidad de sarta de mentiras. Lo vemos los miércoles en la sesión de control. Sería 1000 veces más eficaz Alberto Núñez Feijóo si se centrara en los agujeros que tiene el gobierno, que lógicamente tiene después de 8 años de gestión, y además ha tenido un caso de corrupción gravísimo en su seno, si fuera eso. Pero empiezan a multiplicar las ametralladoras del bulo, y es que de verdad en España es muy difícil hacer información seria porque está lleno de bulos. Pero sí, precisamente, como nosotros aquí no nos hacemos ecos de los bulos. No, pero la comisión ha sido el 80% de bulos. Pero creo que lo importante de lo que ha pasado hoy, lo importante de lo que ha pasado hoy es justamente ese meollo, que era la parte importante, que creo que sigue sin quedar aclarada. Y abundando en lo que tú dices, a mí por aclarar, Valentina, por si hay algún oyente que está perdido en el asunto. La tesis del Partido Popular es que Zapatero media para conseguirle el rescate a Plus Ultra, y Plus Ultra le paga un porcentaje a través de este empresario amigo, y que lo hace pasar por esos informes de asesoría. Esta es la tesis del Partido Popular. Bueno, eso no está demostrado. No está demostrado. Lo que sí está demostrado y reconoce Zapatero, por eso digo que es ahí donde tendrían que haber incidido y no todos los bulos, lo que sí reconoce Zapatero es que efectivamente trabajó para este señor, lo habéis escuchado en la grabación, y que le pagó esta cantidad de dinero en varios años, no es en un solo año, por esta serie de informes. Y es ahí el punto central en el que habría que discutir. Valentina. Es que, lo que ha ocurrido es que se encontró en el ordenador de este Julio Martínez un documento de un contrato en el que decía que se cobraba por esto el 1% del total del contrato del rescate de Plus Ultra. Y ese 1% es lo que coincide expresamente con el monto total que ha... Sí, pero que el documento decía que le iba a cobrar él, no Zapatero. Claro, y es el que justamente compra Zapatero, que ya te digo, o sea que en análisis relevante solamente hay 2 proveedores, Zapatero y sus hijas, que él hoy ha reconocido de una manera abierta, y además lo ha dicho en la primera intervención. Pedí yo a Julio Martínez que contratase la empresa de mis hijas. Y abundando en lo que decía Carlos antes, es que Zapatero es el presidente que cambia la ley del Consejo de Estado precisamente para evitar, intentando hacer del Consejo de Estado un lugar en donde los expresidentes se puedan refugiar y que no fuese, o sea, que un lugar digno, con un lugar de retiro para los expresidentes digno, que él utilizó hasta el año 2015 supuestamente porque se iba a trabajar a una ONG alemana y dejó de estar en el Consejo de Estado, y ninguno de los expresidentes lo utilizan para eso, pero en realidad lo que pasa que es uno de los que le preocupaba justamente la dignidad del cargo a Berlín. Y renunció al claro, sueldo, como todos ellos. Sí. Bueno,
pero la oficina, habiendo sido de su creación, podía el Partido Popular haber interpretado que tenía como objeto mantenerse por los restos. Pero es que has dicho cosas que es que no son verdad. Es que dices que coincide la cifra exactamente. No coincide la cifra del porcentaje de la supuesta hipotética comisión, que además no es para Zapatero, es para el intermediario. Se habla del rescate, que es una aportación que tiene que devolver la compañía y que está devolviendo la compañía. Ni siquiera es un dinero que haya prestado el Estado español. Cuando se habla de igual, Plus si esto Ultra... es de intermediación, ¿no? Sí, es de intermediación. Y aquí la cuestión dinero, es que, si la decía cosa Zapatero, es a qué se dedica, decía Zapatero esta mañana, se han lanzado muchos infundios. No coinciden ni siquiera la creación de los supuestos informes, van antes del tiempo y después del tiempo. ¿Se cobra una comisión antes de que surjan las necesidades de la compañía? Es que es un poco raro. Él no lo ha negado, él ha dicho directamente que no tenía ninguna relación con Plus Ultra. Pero es que es imposible tampoco negarlo. Ha sido capaz de contarlo. Porque uno no es... Yo creo que esto lo ha explicado el propio expresidente. Pero es que uno no es quien debe defenderse. Si hay una acusación formal, quien tiene que probarla es el que está acusando. Lo que es verdaderamente grotesco es... Ha habido un ejemplo clarísimo. Cuando Maillo le ha colocado a Zapatero y ha dicho... Aquí hay una... Maillo es el senador del PP que ha preguntado. Que era el encargado de interpelar al presidente. Y le dice, aquí hay una sociedad instrumental. Una sociedad instrumental, que es una sociedad pensada para desviar, para ocultar dinero al fisco. ¿Cómo va a haber una sociedad instrumental si Zapatero está declarando en patrimonio, en IRPF, los ingresos que tiene? Si los nombres de las personas propietarias de la sociedad son públicos. ¿Dónde está la pantalla? ¿Dónde está? ¿Cuál es el problema? Que ha sido uno tras otro sistemáticamente lanzando acusaciones. Y la carta del Pollo Carvajal creo que ha sido el ejemplo más claro de lo que está ocurriendo. Llevamos años con lo de la mina de oro. Es la primera vez que yo no entiendo por qué el expresidente no ha sacado antes esta carta, porque además creo que ya se había oído hablar de que existía. Es que ha leído los párrafos del propio Pollo Carvajal negando eso que está sosteniendo no el Partido Popular, el 90% de la prensa de este país, que es una desvergüenza. Es que es verdad que la mitad son infundios, la otra mitad son bulos y sospechas. Pero es que las sospechas no se pueden se tienen que concretar. Por eso creo que es muy interesante la comisión. Si el Partido Popular sabe que Zapatero ha mediado y lo puede probar, tendrá que irse a un tribunal y Carlos Valentina. No, pero por eso creo que es muy interesante la comisión para ver cómo se ha intoxicado la política española en la que ya no sabemos ni de qué estamos discutiendo. Y se han encontrado muchos diputados, por ejemplo, senadores de UPN, se ha encontrado que suele ser muy eficaz. Se ha encontrado delante a un señor que se lo sabe, que no solo se lo sabe, sino que ha ido ahí a explicarlo. Entonces ella le iba sacando titulares de periódicos que sueltan barbaridades increíbles, historias alucinantes a periodistas concretos, con nombres concretos, que son historias maravillosas. Y dices, nadie ha descubierto esta maravilla de que Zapatero tiene una mina de oro, de que usa... Imagínate, la historia es perfecta, ¿no? Tenemos un expresidente que tiene una mina de oro, que tiene contactos a todos los niveles, que se está forrando con Venezuela, que usa teléfonos prepago, que está en zonas sin cobertura, que además iba en mocasines. Dice el tipo, no solo no iba en mocasines, iba en zapatillas, marca de oro, la marca no lo voy a dar, pero ha dado la marca y todo. Niveles de detalle de decir, oiga, estos diputados y senadores que yo lo vivo todos los días en el Congreso y en el Senado, que todos los días las sesiones de control, porque además es que no da ni tiempo, son esa sarta de mentiras todos los días y se quedan ahí en el aire. Y hay un montón de gente en este país, pero un montón de gente que está construyendo su opinión sobre la política española en base a mentiras flagrantes. Valentina, y luego está lo otro. Valentina. Pero, Carlos, es que es muy importante, Valentina, la intoxicación que vivimos. Es importante en todos los sentidos, no solamente hay una intoxicación en un solo sentido. Cuando vivimos intoxicación en la política española, la vivimos que no solamente afecta al presidente Zapatero, afecta a un montón de situaciones más en la política, en donde todos nos vemos desmintiendo muchísimas informaciones que se vierten de una manera que no necesariamente tenemos la oportunidad de poder desmontarla constantemente. Yo lo único que creo es que no se ha explicado bien el meollo de la cuestión, que es la relación que tiene, y te explico, te digo lo que yo entiendo cuando el Partido Popular se refiere a la empresa pantalla, instrumental. A la empresa instrumental. Lo que ha contado Maillo, porque yo lo estaba viendo también, es
Esta es una empresa que se crea que tiene solamente 2 proveedores y que tiene un solo cliente, que es Julio Martínez. Es decir, los 2 proveedores son Zapatero y sus hijas, que él pide que estén allí. Ha dicho que no tiene empleados. Y que además no tiene, esto ha quedado. Y hay 80.000 empresas que no dándole vueltas empleados y que no ha quedado claras las posiciones. No, pero me había contestado Fernando diciendo que es terminar? que él... No, me parece bien. Sí, no. Pero entonces yo quiero apuntar también. Y no Venga, acabamos nunca. Valentina, rematas. No, simplemente que creo que el meollo de la cuestión, que es los análisis que él hace y su labor de consultoría y, por tanto, de dónde gana dinero como presidente, como expresidente, pues clarísimo cuál es el meollo de la cuestión. Dejadme que escuchemos. Al PP no le ha gustado mucho que Susan Sarandon este fin de semana en los Goya tuviera palabras de elogio hacia Pedro Sánchez. Sabéis que Susan Sarandon dijo que Sánchez está en el lado correcto de la historia con respecto al genocidio en Gaza y llegó a reconocer la lucidez moral del presidente de España. Bien, hoy le han preguntado a la vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, que mucho no le ha gustado lo de Susan Sarandon. Escucha. Yo creo que lo que le falta a Susan Sarandon es conocimiento de la realidad de la mayoría de los españoles, de lo que ocurre en nuestro país, y desde luego no tendríamos ningún problema en explicárselo. Tanto Susan Sarandon como Pedro Sánchez tienen algo común, y es que actúan mejor que gestionan. Por cierto, Sánchez, cuando ve una actriz de Hollywood o una estrella de Hollywood, se vuelve siempre absolutamente loco. Esta última. Que no está bien informada Susan Sarandon. No, pero hay una cosa que es muy. Es tremendo. Pero hay una cosa que es muy llamativa de todo esto. No lee The Objective, Susan Sarandon. Claro. Hay una cosa muy llamativa de todo esto, y es que cuando viajas también a las cumbres internacionales con Sánchez, te das cuenta de esto. Hay muchísima gente en todas partes, que ve a Sánchez de una manera completamente diferente. No es el primer presidente que le pasa. Que ve a Sánchez completamente diferente como se le ve en buena parte de la sociedad española. Pero porque Susan Sarandon no vota en España, ¿eh? No, claro. No tiene por qué cambiar las elecciones. Efectivamente, no, eso no sirve para mucho. Quiero más decir, que esa imagen que todos los analistas destacáis, que tiene mejor Sánchez fuera de España que dentro. Donde te la juegas es en tus elecciones. ¿Te acuerdas aquella frase de Aznar mítica, ¿no? Menos Siria y más Soria. Eso es, menos Siria y más Soria. Que donde te juegas las elecciones es aquí, evidentemente. Pero quiero decir, si tú eres una progresista como es Susan Sarandon de toda la vida, de Estados Unidos, y estás viviendo, si nosotros estamos desconcertados con Trump, imaginemos lo que es ser una militante como Susan Sarandon de toda la vida del progresismo de Estados Unidos, tener a este presidente, hacer todas las barbaridades que está haciendo, tener la sensación, obviamente, que tienes de que tu país no está siendo suficientemente reactivo ante esas barbaridades, y ver que hay un presidente en un sitio llamado España, que en fin, que no es tan relevante, pero que tiene algún eco, que sistemáticamente, y además ella citó a Javier Bardem, y no es casualidad que citara a Javier Bardem, porque es la imagen que le llega a Susan Sarandon de España, tampoco es una experta en España, el presidente y Javier Bardem, que es una gran referente de actor. Y dices, oiga, estos señores hablan de Palestina como hablamos los superminoritarios en Estados Unidos de muy poquito. 11:02 de la noche, 10:02 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, se acabó la tregua anticiclónica, de manera que volvemos a recomendar ropa para la lluvia, pero no va a ser mucha agua de momento. Sí que va a llover en el Golfo de Cádiz, también en el nordeste de la península o en la Comunidad Valenciana, pero de momento no serán grandes cantidades de agua, sí que a medida que avance la semana irá a más. La borrasca de mañana tendrá más protagonismo por el viento fuerte a muy fuerte en todo el Mediterráneo, alteración de la situación marítima, un viento que aportará muchas nubes a Andalucía, pero sobre todo el Mediterráneo, más sol en el resto del país, con temperaturas que subirán, pero con este viento la sensación será de frío. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Mañana empieza el debate de investidura en Extremadura y a esta hora de la noche el PP todavía no tiene el apoyo de Vox para hacer presidenta a María Guardiola. La dirección nacional del Partido Popular no ha conseguido desbloquear la negociación, a pesar de que tomaron las riendas de esa negociación, digamos, se la llevaron a Madrid. Feijóo publicó ese documento de mínimos que no gustó nada a los de Vox, o eso dijeron. Hoy Abascal ha enfriado la posibilidad de votar a favor mañana de la investidura de María Guardiola. Mañana no, el miércoles, que es cuando se vota. Mañana empieza el debate, el miércoles se vota y el viernes sería la votación definitiva, donde bastaría con una abstención de Vox. El miércoles haría falta que Vox votara a favor, eso prácticamente está descartado. El viernes, con que Vox se abstuviera, bastaría. Pero a esta hora está todo muy complicado, según escucha Abascal. No sé si estamos más cerca del sí o del no. Lo que creo es que es difícil cuando
se ha torpedado el acuerdo durante todas estas semanas, llegar a un acuerdo a última hora en esta investidura que se producirá inmediatamente, este intento de investidura. Yo creo que podremos llegar a algún tipo de acuerdo, pero creo que no hay que precipitarse en los acuerdos. Lo importante es que los acuerdos sean firmes, sean sólidos y que haya garantías de cumplimiento. O sea que es muy probable que Vox haga sufrir durante semanas y semanas a María Guardiola. Que esto es algo que ya hemos visto en otros escenarios, que el socio minoritario le hace someterse al candidato a la investidura a un debate de investidura, otro debate de investidura, otro. Ojo, yo me acuerdo de esto con Susana Díaz en Andalucía, con Izquierda Unida le hizo sufrir y es muy previsible que Vox vaya a hacer lo mismo con María Guardiola. Bueno, vete tú a saber lo que va a hacer Vox porque es un partido absolutamente imposible de leer, pero el PP insiste en que ellos van a trabajar para que esto salga ya esta semana. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, trabajando hasta el último momento para intentar darle a los extremeños y a las aragoneses el gobierno que nos han pedido a través de sus votos en las urnas hace menos de un mes. Todo lo que no sea eso, no vamos a estar. Nosotros sí estamos esperanzados. Vamos a seguir trabajando hasta el último momento porque eso es lo que nos piden los ciudadanos. Valentina, Vox va a hacer sufrir a María Guardiola. Sí, sin duda. Yo creo que Vox no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo, ni mañana, después de escuchar el debate de investidura. El miércoles es cuando participa o cuando la réplica la daría Vox y se vota por primera vez, y tampoco el viernes. No tiene ninguna. Yo creo que todo esto, o sea, que a partir de ahí, a partir del viernes, se abren los 60 días famosos, y que va a tener que pasar también las elecciones en Castilla y León. Y a partir de las elecciones de Castilla y León, dependiendo del resultado que salga, a lo mejor hay una opción que se pueda abrir, pero antes va a ser difícil. Berlín. Desde luego, como jugada, la del Partido Popular adelantando las elecciones ha sido magistral en las dos comunidades autónomas. Y la cosa ahora es que el PP parece una lagartija en manos de un gato. Está en Vox jugando, mandándolos, porque además le es muy rentable mantenerlos en esta posición, mientras Guardiola tiene que desdecirse una y otra vez, y de toda la grandilocuencia que utilizó. Vemos a Núñez Feijóo, que parece totalmente entregado a encontrar un acuerdo. Yo no sé, me cuesta creer que esto a medio o largo plazo, porque esto no deja de ser un laboratorio de lo que va a suceder en la política nacional en algún momento. Y me cuesta creer que alguien en el Partido Popular piense que esta jugada va a terminar saliéndole bien. Porque alcanzarán un acuerdo de gobierno, seguramente, no dejarán caer el gobierno, aunque pueden terminar repitiendo elecciones en el mientras tanto. Porque es verdad que para Vox, sí, hay que esperar a que pase Castilla y León, pero para Vox es más rentable unas elecciones generales que repetir aquí o forjar un gobierno. Carlos. Uno de los elementos centrales con los que el PP criticaba legítimamente a Sánchez y a la mayoría progresista era el de la inestabilidad. Era el de que la mayoría progresista andaba ahí, nunca se veía claro qué iba a pasar y tal. Bueno, la realidad es que la inestabilidad en España en este momento está en la derecha. Está mucho más inestable la derecha que la izquierda española, que está con muchísimos problemas, evidentemente, y Sánchez tiene unos problemas de mayoría indiscutibles, no tiene presupuestos, todo eso lo sabemos. Pero es que la derecha está mucho peor. Es que la derecha está repitiendo, con riesgo de repetir elecciones, está adelantando elecciones sistemáticamente, ha adelantado ya 2 en mitad de mandato, una cosa extrañísima, a los 2 años. Repetir, o sea, irte a repetir elecciones para sacar una mayoría absoluta que no sacas, que es algo que ya le pasó, por cierto, a Pablo Casado, y ahí empezó el principio del fin de Pablo Casado, porque intentó sacar mayoría absoluta en Castilla y León, no la sacó, y ahí Ayuso dijo, este es mi momento, y en la semana, las elecciones fueron un domingo, el miércoles empezaron a matar a Pablo Casado con una portada en la que hablaba del espionaje, o sea, no es casualidad. Evidentemente, la derecha está mucho más inestable que la izquierda en este momento, que ya es decir, porque la izquierda está inestable, no es discutible, pero es que lo de la derecha, Valentina. ¿Cómo van a gobernar? ¿Cómo van a llegar a la Moncloa así? Pero a inestable te refieres por esta... A matándose, así para entendernos. Pero matándose por el poder, vamos. Pero ganando y gobernando. Ganando con elecciones sí. Estoy hablando de la inestabilidad. La inestabilidad no son la gente vota. La inestabilidad es la relación entre ellos. No, la inestabilidad es porque efectivamente Vox ha venido a sustituir al PP y no a pactar con él. Entonces esto es una diferencia radical a lo que pasa en la izquierda, que la izquierda lo que quiere hacer cuando llega al gobierno es fagocitar e intentar absorber lo máximo posible.
o sea, es un tema de interés. Sumar lo que hace es intentar sacar y hacer una lista, lo que hizo Podemos, ¿no? Hacer una lista de qué es lo que queremos sacar de todo esto, y Sánchez lo ha ido entregando de la misma manera que lo hace con Junts, de la misma manera que hace con Esquerra, porque esa es y claro, en estas negociaciones que tienes... Dale. No, en estas negociaciones que está haciendo el Partido Popular, evidentemente no quiere hacer esto. Fugaz, Berlín. No, tan fugaz como esto. Ostras, tú, pues sí que ha sido fugaz. No te atreves a hacerlo conmigo. ¿El qué? Lo de la fugaz. No, le digo fugaz a Carlos y tenemos un podcast. Seguimos en Hora 25. Esta noche desde Vitoria, en 30 segundos, se incorporan los oyentes de Carrusel Deportivo. Aquí, en la SER. Once y 10 minutos de la noche, 10 y 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y saludamos a esta hora a los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado siguiendo el partido entre el Real Madrid y el Getafe, y a ellos les actualizamos la información de una noche muy convulsa en lo internacional. Israel está lanzando otra oleada de ataques contra la capital de Irán. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, sí, ataques israelíes contra Teherán que suenan así. El ejército de Israel ha confirmado esta nueva oleada de bombardeos y afirma haber destruido la televisión estatal iraní. Aseguran que era un centro de propaganda del régimen terrorista de Irán, así lo llaman, dicen haberlo destruido, y que seguirán dañando toda la infraestructura de los ayatolás. De todas formas, esta es la versión del ejército israelí. Desde Irán aún no se han pronunciado. En paralelo, Israel ha enviado otra alerta de evacuación para residentes del sur de Beirut, la capital del Líbano, en previsión de más bombardeos también ahí, donde han muerto medio centenar de personas. Casi 600 muertos van en estos 3 días de ofensiva en Irán hasta esta noche, que habrá que ver el balance de esa nueva oleada de ataques anunciados por Israel. Y mientras tanto, la administración Trump dice que los golpes más duros todavía están por venir. Es Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, poniendo voz a lo que había dicho Trump a la CNN antes, eso de que la gran ola de sus ataques aún no ha llegado. El Pentágono ha enviado más tropas y aviones de combate a la región en previsión de que Irán siga respondiendo atacando puntos de Israel. Ahí han muerto una decena de personas, y bases militares estadounidenses en países del Golfo Pérsico. El ejército de Estados Unidos, de hecho, ha elevado esta noche a 6 los soldados suyos que han muerto en esta operación. Esta noche, además, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado el cierre del estrecho de Hormuz y afirma que incendiarán cualquier barco que lo cruce. Es un punto crucial del comercio de petróleo mundial. De ahí sale el petróleo de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes. Antes de este cierre del estrecho, el precio del petróleo ya había subido un 6%. Gracias, Villar. Manuel Javois, ¿cómo estás? Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy hemos venido a Vitoria porque mañana es el 50 aniversario de la matanza del 3 de marzo, cuando la policía armada entró a una parroquia aquí en Vitoria y se puso a disparar contra los obreros que estaban allí reunidos en una asamblea debatiendo cómo reivindicar las mejoras laborales que ellos pedían. Esto fue en el 76, y 50 años después, Javois, estamos aquí haciendo memoria. 50 años dan para recordar algunos asuntos básicos. Por ejemplo, que en España se podía matar impunemente a 5 obreros en 1976, que no hubo detenidos ni condenados. Todo lo más el desgaste del sistema, el desgaste de Arias, el desgaste de Fraga. Mucho desgaste. Condenados los responsables a desgastarse. Detenidos dije que no hubo, como recordaremos, y que hubo 3 líderes sindicales, luego afortunadamente indultados. Por eso es valioso haber escuchado esta noche los testimonios de los supervivientes, porque a donde no llega la justicia tiene que llegar siempre la memoria. Memoria, para poner entre paréntesis la palabra modélica delante de transición, memoria para recordar que el Estado sí tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero nunca de los asesinatos, y memoria para tener presente que una democracia que se considere madura necesita asumir su pasado con una incomodísima claridad. Javois, un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Aquí a mi lado en Vitoria está el secretario general de UNAI Sordo. Señor Sordo, buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Que mañana va a participar en la ofrenda floral a los asesinados en la matanza del 3 de marzo.
Sí, evidentemente no es la primera vez que estoy en este acto, pero este año, el 50 aniversario, yo creo que tiene una significación especial, ¿no? Porque yo creo que es uno de los episodios de represión más duros de lo que se dio en la llamada transición. Tuvo un significado también ligado al periodo en el que se da, el año 76, el primer trimestre del 76 fue un año tremendo de huelgas en todo el país y explica buena parte de la deriva de la transición y el hecho de que unos meses después se pusiera fin al gobierno de Arias Navarro, que pretendía una continuidad del franquismo sin Franco, ¿no? Y la lucha que tuvieron tantos trabajadores y trabajadoras en aquellos tiempos, yo creo que es una de las variables menos analizadas para explicar lo que ocurrió en el proceso de transformación de la dictadura a la democracia en España, ¿no? No se le da al movimiento obrero el espacio que merece en la caída del franquismo y en la llegada de la democracia. Yo creo que se ha hecho una lectura excesivamente simple de lo que allí ocurrió. Se ha hecho una lectura excesivamente light a veces, un periodo, digamos, gobernado de la ley a la ley por una, digamos, élite política que de muy buenas formas y con muy buena intención transformó una dictadura en una democracia, y se ha obviado en parte lo que supuso el movimiento organizado fundamentalmente de los trabajadores, también otros movimientos como los vecinales y otros, para explicar que, por ejemplo, en ese primer trimestre del año 76 hubo ni más ni menos que 17.700 huelgas en España, más de 1,5 millones de jornadas laborales perdidas, y que fue esa movilización social importante lo que precipitó, entre otras cosas, la caída del gobierno de Arias Navarro y el fin de ese primer inicio de transición más que tutelada, ¿no? que el propio franquismo había planteado. Y es verdad que esta variable del movimiento social, el movimiento laboral, en cierto modo yo creo que ha sido en parte opacada en la historia más, no sé cómo decirlo, más dominante de lo que ocurrió en la transición. Oficial. Sí. Los trabajadores de la transición fueron los últimos que tuvieron un verdadero impulso revolucionario. Fíjate, la historia reciente de España. Yo creo que lo que ocurrió no solo en la transición, sino antes, incluso con Franco todavía en vida, es un pasaje terriblemente interesante y donde además se explica el propio surgimiento, en este caso, de las comisiones obreras, ¿no? Y es que muchas de las reivindicaciones realmente partían de reivindicaciones básicamente laborales, por una mejora de las condiciones de vida que se da en la España del desarrollismo a partir de los años 60 y que una vez que se transforman en movilizaciones laborales chocan, lógicamente, con las costuras del régimen que reprime esas libertades sindicales, que reprime esas mejoras laborales y que acaban convirtiéndose en reivindicaciones con un enorme contenido sociopolítico, ¿no? Y movilizaciones que primero empezaban siendo por salarios, por turnos, por jornadas laborales, por condiciones de trabajo, acaban confluyendo con la reivindicación de la democracia, de la libertad y luego de la amnistía, ¿no? Yo creo que es un proceso muy interesante que nosotros, lógicamente, hemos reivindicado y hemos analizado historiográficamente mucho, y creo que tiene que formar parte también de ese imaginario colectivo que ponga en valor la democracia en nuestro país, ¿no? Y salir de ese concepto de una especie de democracia otorgada, que creo que a veces se ha querido dibujar, por una democracia que tiene mucho también de conquistada, ¿no? ¿Cómo es posible que 50 años después, hoy, seamos incapaces de imaginar siquiera a 4.000 trabajadores en una parroquia o en cualquier otro sitio debatiendo sobre cómo reivindicar las mejoras laborales? Bueno, porque eran tiempos convulsos, eran tiempos donde las movilizaciones, no había ni comités de empresa, eran, digamos, comisiones representativas de los trabajadores que ni siquiera en aquel momento estaban en esa parroquia, en esa catedral, en esa iglesia, estaban en otra muy cercana, y porque había una efervescencia en la gente que quería vivir mejor, que reivindicaba condiciones laborales que, como digo, chocaban con una legislación, con un Estado que no las permitía, y que acababan pues con unos niveles de movilización impresionantes. La huelga que hubo en Gasteiz ese día fue imponente. Después de esta matanza hay una huelga en Vizcaya de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, vuelve a haber un asesinado en Basauri, y eran épocas de muchísima efervescencia, donde digo esa gana de vivir mejor se mezclaba lógicamente con las reivindicaciones, con los anhelos de libertad, de democracia, de pluralismo político, de libertad sindical que no existía. Y era, claro, pues era un tiempo muy convulso. El otro día, el sábado, en la gala de los Goya, escuchamos a la directora de la mejor peli iberoamericana y decía: yo vengo del futuro, porque ella es argentina.
Es que yo vengo del futuro porque lo que estamos viendo aquí posiblemente esté por llegar al resto de países, incluidos al vuestro, que es España. Claro, estamos viendo que Milei allí está llevando a cabo una reforma laboral que eleva a 12 horas al día la jornada laboral, que elimina prácticamente todos los derechos sindicales. ¿Vamos a ver en los próximos años, décadas, en países desarrollados como España, un retroceso real, palpable de los derechos laborales? Yo espero que no, pero está en disputa. Yo creo que vivimos un tiempo en que hay nuevas formas de reaccionarismo ultraderechista que no se van a parecer estrictamente a los viejos fascismos, a los viejos regímenes autoritarios del siglo XX, pero sí plantean una recuperación de las viejas jerarquías de dominación, de las viejas jerarquías expresadas en términos reaccionarios, y donde no es ninguna casualidad que la disputa contra los trabajadores organizados, que eso y no otra cosa es el sindicalismo o el feminismo, que ha sido un movimiento que en los últimos años yo creo que más ha disputado las viejas jerarquías de dominación, forme parte del imaginario de estas nuevas extremas derechas y nos tengan situados pues un poco en el frontispicio de sus ataques, ¿no? No es ninguna casualidad la estrategia de Milei, que las primeras medidas de Trump cuando llega al poder también es contra el propio sindicalismo norteamericano, y yo creo que de fondo hay eso, ¿no? Una regresión, un intento de recuperación de las viejas jerarquías de dominación en un mundo que se está transformando radicalmente, donde hay una pugna por la hegemonía global, como antes habéis estado hablando, ¿no? de la situación en Irán, que yo creo que tiene mucho que ver con esa disputa entre Estados Unidos y China, y en efecto tenemos un riesgo reaccionario como yo creo que no hemos vivido desde el final de las dictaduras autoritarias militares del siglo pasado. ¿Le preocupan las consecuencias laborales que pueda tener este zarandeo geopolítico que supone el ataque sobre Irán y todo lo que se deriva de ahí? Hombre, me preocupa porque todo lo que implica una situación de creciente caotización de la vida pública retrae los movimientos sociales, los movimientos, en este caso, sindicales, ¿no? Y luego me preocupa porque, en mi opinión, en contra de lo que se dice, España, salvo por esta inestabilidad geopolítica, yo creo que está en una situación en la que, precisamente por algunas de las transformaciones que se están dando en el mundo, el cambio en los mixes energéticos, la posibilidad que tiene nuestro país de acceder en pleno empleo, yo estoy convencido que nuestro país está en una buena disposición de mejorar su situación laboral y su situación económica, ¿no? Pero es verdad que la inestabilidad global es tan grande que hace ya muy difícil prever lo que va a ocurrir de aquí a 6 meses, ¿no? Y esa sensación de incertidumbre, de caos, como digo, que se intenta instalar, esta especie de bombardeo permanente en el sentido literal y también en el sentido metafórico, en el que nos lleva estas nuevas expresiones también de populismo que expresa Donald Trump, creo que, entre otras muchas consecuencias, retraen, ¿no? los propios movimientos sociales, y contra esto hay que pugnar, sí. Señor Sordo, a esta legislatura le quedan, como mucho, 1 año y unos pocos meses. Les hemos visto hace unas semanas, firmando con el Gobierno la subida del salario mínimo, en el mejor de los casos para los intereses del Gobierno, y entiendo que de los sindicatos. En enero, febrero del año que viene se podría volver a repetir una subida del salario mínimo, pero ¿qué más queda para hacer en materia laboral y que sea factible pensar que se puede hacer en materia laboral en este año? Porque le digo lo de factible, hubo unas expectativas incumplidas muy grandes con el asunto de la reducción de la jornada laboral. Este Gobierno y los sindicatos en parte también le dijeron al pueblo español que se iba a poder trabajar menos después de esta legislatura, cuando no había una mayoría parlamentaria que sustentara esa promesa, como se demostró, y termina la legislatura sin que se haya reducido la jornada laboral. ¿Qué les queda por hacer en esta legislatura que sea factible? Que ustedes les puedan decir a los ciudadanos, esto lo podemos hacer, no solo lo podemos prometer, lo podemos hacer. Yo creo que en términos legislativos hay que ser conscientes que los márgenes son estrechos. La composición del Parlamento es la que es. En términos socioeconómicos no hay una mayoría progresista, no hay una mayoría de izquierdas, y el que no vea esto pues directamente es que no ve. Lo que no quiere decir que no se puedan hacer cosas, porque el sindicato, por ejemplo, ahora mismo está planteando que toda la estrategia ofensiva tiene que vincularse a la negociación colectiva. Nosotros estamos viendo un incremento de los salarios medios, que yo creo que en el año 25 va a ser un incremento notablemente por encima del 4%. Yo estoy convencido que en el año 25, 26 y posteriores también, pero con una distribución muy asimétrica, muy desigual de ese incremento de los salarios. Y yo creo que, viendo cómo están las empresas, viendo cómo está la economía, vuelvo
a la inestabilidad global, pero viendo cómo está nuestro país es el momento de impulsar un fuerte incremento de los salarios, sobre todo los medios y los medios bajos, ¿no? Que es donde creo que está el gran problema social que tiene ahora mismo España, porque la buena marcha de la economía en términos macro no se transfiere al conjunto de los bolsillos, y hay gente, lógicamente, que con el incremento de los precios de la vivienda y otros, pues siente que esa buena marcha de la economía no le llega a su economía familiar, y esa tiene que ser la gran pugna, y en la negociación colectiva se puede abordar también la reducción de la jornada, pero sería engañar a la gente decir que es factible en el plazo de 2-3 meses, o incluso quizás de lo que quede de legislatura, concitar mayorías parlamentarias para tomar medidas progresistas y ambiciosas en términos laborales, ¿no? O sea, que ya nada más que tenga que pasar por el Parlamento. Bueno, yo creo que cosas pueden salir. Se trata también de generar una determinada sensación social y que las cosas que se hacen tengan un coste político para los partidos que las voten en contra. Usted, que ha negociado mucho y ha pactado mucho con Yolanda Díaz en esta legislatura, ¿cómo interpreta usted el hecho de que ella ha dado ya un paso atrás y haya anunciado que no se va a volver a presentar a las generales? Bueno, yo creo que en términos de legislatura no tiene por qué afectar el ejercicio del papel en la vicepresidencia en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que a la legislatura le queda recorrido y creo que hay que intentar hacer cosas. En el plano político, pues en principio no tengo una reflexión armada. Creo que ese espacio evidentemente se tiene que recomponer y evidentemente tiene que buscar cómo fortalece el papel que juega, porque parece determinante ese espacio para abrir o no la posibilidad de que haya un gobierno progresista en la próxima legislatura, y vamos a esperar acontecimientos, pero yo creo que los pasos que han dado de concitar una unión entre los partidos son pasos en principio positivos, ¿no? ¿Usted es el acontecimiento? ¿Usted va a ser candidato? Yo soy el acontecimiento porque soy el secretario general de la primera organización de España, que es Comisiones Obreras. ¿Usted va a ser candidato a las próximas elecciones generales? No. Rotundamente no. Yo, mira, además fue aquí, no fue aquí, claro, fue cuando no tienen ni 7 meses, ni 8 meses han pasado desde que me eligieron como secretario general de Comisiones Obreras, en un tercer y último mandato. Eso sí, será el último mandato, pero que tiene una duración estatutaria de 4 años. ¿Le han tanteado? No. ¿Nadie, No. Entonces lo que suena es... Es que hay mucho rumor, ya lo decía Joel con lo de... Informalmente seguro que algún tanteo. ¿Es consciente de que está el rumor? ¿Es consciente de que el rumor sí que está? Hombre, las alertas del Internet salen, pero si tú haces caso a la rumorología en España, y más en Madrid, va jodido. Es distinto un rumor que una serie de gente opinando que sería un buen candidato. Es distinto. Es respetable siempre. ¿Que no comparte o qué? Pues no demasiado. No particularmente. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias y buenas noches. Venga, gracias. Jabón. Bueno, nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, Victoria, por habernos acompañado esta noche, y nos encontramos mañana de nuevo. Eskerrik asko Gasteiz, eta hurrengora arte. Agur. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.